De acuerdo. Buenas. Proyecto que tenemos Auxilia Salvavidas. Le doy la bienvenida a esta pequeña ponencia que vamos a tener, pero muy importante y van relevante para que podamos hacer la intervención adecuada que vamos a llevar el próximo sábado a las 3 de la tarde dirigida a estudiantes escolares de quinto y sexto de primaria. Así que en esta oportunidad me complace comenzar con este proyecto, con la ponencia dirigida por nuestra licenciada Sandra Cardosa Mendoza. Ella es especialista en manejo de emergencias prehospitalarias, emergencias por desastres y gestión de riesgos de desastres, con una amplia experiencia y actualmente es docente del curso de técnicas básicas de atención en salud, del curso de medicina, como otras partes de ciencia de la salud. Así que es un gusto tenerla aquí licenciada con nosotros, ya que personalmente había sido mi docente, al igual que la licenciada Moretti, licenciada Ani, entre otros y otras, durante el curso que hemos llevado en primer año. Licenciada, ¿esté con nosotros? Sí, ¿cómo estás, Sebastián? De verdad muy feliz, agradecida por la oportunidad que me dan todos los que se encuentran en este momento en sala para poder compartir nuevamente y tal vez hacer un refresco de todos los conocimientos que en algún momento, años atrás, se les dio y que en estos instantes, de acuerdo a la solicitud recibida, lo que ustedes buscan es hacer una réplica y a una población pequeña, pequeña en edad, digo yo, pero grande en corazón y con una capacidad que no deberían de subestimar. Así es que sí, el día de hoy nuevamente agradezco y estoy aquí para poder apoyar. Como dijiste, vamos a tener unos minutos de exposición y si me permites, vamos a poder compartir la pantalla. ¿Sí, Sebastián? Sí, creo que está habilitada para poder compartir su pantalla. Uh -huh. Perfecto. Bien, bien. Entonces, chicos y chicas, vamos a comenzar con la ponencia y mencionarles, bueno, recordarles que al finalizar vamos a tener un Kahoot que va a ser parte de la evaluación propia de la misma ponencia. Así que, presten mucha atención, aprovechen los canales de conocimiento de nuestra licenciada que trae un PPT muy completo en el cual le va a ayudar bastante, muchísimo para la intervención que vamos a ir el próximo sábado. Muy bien, gracias, gracias. Bien, hoy vamos a hacer una introducción a lo que son los primeros auxilios. Ya saben, yo soy Sandra Cardosa, licenciada de Urgencias Médicas y Desastres, egresada de la Universidad Cayetano Heredia, como ustedes, con una maestría en gestión de servicios de la salud y al momento concluyendo ya mi doctorado en salud pública. Así es que siempre ligado en todo lo que es la parte prehospitalaria y todo lo que es respuesta a emergencias y desastres. Bien, iniciamos esto con una introducción a los mismos. Si ustedes logran ver aquí, las figuras que les traigo están enfocando directamente tal vez a personas un tanto pequeñas, ¿sí? Porque me dijeron de que ustedes van a hacer esa réplica, como lo dije hace unos minutos. Así es que saber de que la edad en realidad no influye para hacer tal o cual cosa. Obviamente existen limitantes, eso sí es importante considerar, pero eso no significa que lo que aprendan los niños, ¿sí? Los niños no puedan hacerlo bien. Más bien, cuando nosotros les enseñemos, tenemos que tener en cuenta cada una de las pautas y que el niño lo reciba con la responsabilidad y la madurez que les permita, ¿sí? Para no hacerse daño a sí mismo, no crearle frustración al niño, que es muy importante, decirle, tú puedes ayudar hasta aquí y con eso estás logrando contribuir a que la otra persona disminuya su dolor y puedes ayudar incluso a salvar una vida. Comentarles que legalmente en Perú todavía tenemos ciertas limitantes para la enseñanza de un primer auxilio y mucho más a un pequeño. Bien, sin embargo, nuevamente, el hecho de que ustedes tengan esa responsabilidad de ir y dar una réplica, eso no significa de que tengan que anular ciertas cosas. Siempre decirle al niño que para poder ayudar primero tiene que prestarte la atención debida, ¿sí? Luego contar con todo el material que en realidad le has pedido. Muchas veces solo son guantes, ustedes ya saben, que están en la mitad de la carrera, o creo que más. Bien, el conocimiento, la bioseguridad es muy importante y siempre tener la guía de un adulto. Bien, vamos avanzando entonces. Contarles esta historia sería lo más ideal al niño. Ustedes también la conocen, pues estamos hablando de El Buen Samaritano. Incluso los niños podrían decirle
hacerles leer la historia, podrían iniciar por ahí, ¿no? Decirles, bueno, en la Biblia existe esta historia del buen samaritano, les comento que alguna vez hubo un señor que lo golpearon, vinieron, lo asaltaron, ¿correcto? Y le hicieron muchas heridas. Por ahí pasó una persona y simplemente lo miró. Pasó una segunda persona y solamente lo miró. Pero pasó una tercera persona y decidió ayudarlo. Y esta persona lo decidió ayudarlo porque tenía ese deseo, ¿no? De mostrar el amor hacia el prójimo. Considerar, futuros médicos presentes aquí, que en cuanto a la variable de religión, concepción ideológica, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque si hablan de la Biblia, ustedes dicen que existe un libro, sí, que muchos en el mundo conocen y que algunas personas, de acuerdo a su concepción religiosa, lo respetan como tal. Porque puede ser que por ahí algún niño le diga sí, pero a mi mamá me ha dicho de que la Biblia no es buena o algo por el estilo. Entonces hay que tener bastante, pero bastante cuidado con ello, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Entramos a lo que es la definición. Y al definir los primeros auxilios debemos de considerar palabras claves. Y en el caso de los pequeños, decirles, ustedes saben qué significa algo que es inmediato y que dura muy poquito, sí, y probablemente ustedes les invitarían a pedir quizás algún tipo de ejemplo, ¿no? Sí, tal vez te pueden decir, cuando yo corro muy rápido, ¿no? Lo hago de inmediato y lo haces en cuanto, en menos de un minuto, perfecto. Entonces es algo que tienes que hacer muy rápido, tiene que ser inmediato, pero siempre cuidándote tú. Bien, entonces los primeros auxilios son eso, son procedimientos inmediatos y temporales que se aplican a una persona que de repente se cayó, que de repente se golpeó, que de repente comió algo que le hizo mal. Bien, que de repente estuvo yendo en la bicicleta y bueno, se olvidó de colocarse el casco y de repente tiene múltiples heridas y necesita de tu ayuda. Podemos dar entonces un primer auxilio a esta persona, ¿sí? Hasta que venga la ayuda médica especializada. Hasta que. Entonces hay una línea de vida del primer auxilio, ¿sí? Es el procedimiento que se hace de inmediato, pero no dura para siempre y termina cuando llega ya el médico, la ambulancia, como ustedes lo quieran graficar. De tal forma que el niño al que ustedes se están dirigiendo sepa que el primer auxilio es lo primero que van a tener que hacer, ¿correcto? Pero que luego va a venir otro equipo, ¿no? De mayor capacidad, incluso pueden hablarles ahí de manera muy gráfica, pues van a venir, digamos, acá hay los ceros y van a venir los superhéroes, podrían conversar de esta manera. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que remarcar. Ahora, los primeros auxilios físicos son necesarios. Sin embargo, en diferentes escenarios adversos en donde vas a encontrar múltiples víctimas, múltiples personas podrías encontrar que necesitan de ti, pues muchas veces no es solo suficiente dar un primer auxilio físico, es decir, correr y controlar una hemorragia, es decir, correr y, por ejemplo, hacer un RCP. Sí, cuando hablo de correr, estoy hablando de actuar rápido, no necesariamente de la actividad física, porque eso también podría devenir en algún tipo de impacto negativo con ustedes, se pueden caer, van a cansarse mucho más. Entonces, actuar de inmediato. El primer auxilio físico requiere también de ustedes saber de que estamos tratando seres humanos y que ellos también tienen un impacto emocional negativo. Y es ahí donde ese auxilio físico debe ir acompañado de un auxilio psicológico, ¿sí? De un soporte socioemocional. Bien, probablemente ustedes digan, pero la verdad yo no sabría cómo darle el soporte psicológico a alguien. Pues muchas veces les comento que una breve, dos o tres palabras, el colocarle la mano en el hombro al paciente, a la víctima, sería mucho más que suficiente. Palabras que deberíamos de aprender a usar y quizás ustedes ya lo tengan como parte de su educación. Cuando uno llega a la escena, decir todo va a estar bien no es lo adecuado, ¿sí? El presentarte sí es importante,
Es decir, sí, soy Sebastián, soy estudiante de medicina, estoy aquí para ayudarte, es lo más adecuado. Vamos, trabaja conmigo, colabora conmigo, que seamos un equipo. Quizás eso es lo más adecuado. Decir que todo está bien muchas veces ha entrado en discusión porque luego, y me imagino que ustedes ya han ganado esa experiencia, puede que le reclamen y le digan, bueno, tú dijiste que tú ibas a estar bien y en realidad no, ahora lamentablemente ya me amputaron la pierna, etcétera. Entonces, cosas como ellas son importantes. Un primer auxilio físico va de la mano con un primer auxilio psicológico, es decir, nunca perder esa parte de habilidades blandas y esa conexión que debe de existir entre auxiliador y víctima, ¿sí? Ahí hay dos cosas que no deben de olvidar. Los primeros auxilios realizados por niños siempre va a depender de la guía y de la gran responsabilidad que asuma el adulto, ¿sí? Al poder marcar cuáles son los pasos que debería de hacer él mismo. Les recomiendo que si van a hacer la réplica, utilicen obviamente actores que vayan y los identifiquen, se identifiquen ellos. O sea, sacar fotografías como las que están viendo aquí, por ejemplo. Y quizás conllevar al niño a preguntar qué es lo que ves o cuántos niños ves aquí y probablemente te responda. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio porque si me están dando esta oportunidad, digamos, el privilegio de poder guiarlos, pues me gustaría ver cómo es que ustedes de alguna otra manera pinceladas podrían llevarlo. Entonces, quizás si Carlos Espinosa, si estás ahí, Carlos, ¿estás ahí, Carlos? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Carlos, mira, imagina que tú eres uno de los pequeños a quienes se les está enseñando el primer auxilio. Yo te pregunto, Carlos, ¿qué es lo que ves en la primera fotografía? ¿Qué ves aquí en la primera foto, Carlos? Veo un grupo de niños, especialmente una niña que se ha acercado a una persona que parece que estuviera desmayada o cansada. Bien, Carlos, muchas gracias. Ariana Yataco. ¿Estás ahí, Ariana? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariana? Ariana, ¿qué más ves? Porque Carlitos ha dicho de que hay muchos niños que están y hay una niña que se acercó. ¿Qué más ves? ¿Qué te llama la atención en ese cuadro? Imagina que eres una niña al responder. También veo a otra persona que está a su costado y que al parecer está como llamando a alguien. Ujú, muy bien, perfecto. A ver, ¿y alguien más? A ver, Joana Caraza. Sí, ¿Qué buenas ves? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Joana? ¿Qué más ves ahí? Bueno, aparte de los niños que están observando la escena, la niña que está atendiendo a la persona que está echada y la otra persona que, como mencionaron, aparentemente estaría llamando. Mm, bueno, aparte de esas, eso, no sé, no, bueno, eso sería lo que puedo ver aquí. Ujú. Bien, ¿no? Muy bien, gracias por responder. Probablemente los niños digan, sí, mire, veo ahí unos niñitos que están sentados, uy, una señora se ha caído, ¿no? Y hay otra niña que está cerca, te van a ir respondiendo. Y hay un señor ahí que lo está llamando. Y quizás alguien, dependiendo de la edad, te va a decir, y ese señor es el que viene a ayudar porque yo le veo una cruz ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que es, digamos, es una de las estrategias. Siempre tienen que motivarlos. Ahora si va a ser virtual o no sé, me imagino que sí, porque ahora no se pueden todavía unir a los niños. Siempre tratar de utilizar material en donde ellos se sientan identificados, ¿no? Y al costado yo he traído como esta caricatura, por llamarlo así, donde hay un super doctor. Si ustedes pueden incluso hacerle, eh, tal vez colocarle un nombre ahí, una S de super doctor o algo por el estilo, el super niño o algo por el estilo, lo podrían usar, ¿no? Entonces ustedes dirían, muy bien, y todo ello es necesario para poder ayudar a las personas que a veces se caen, que ustedes primero presten atención, así como todos están acá sentaditos atendiendo, muy bien, ¿sí? Y luego vamos a ir llamando a uno por uno, ¿correcto? Y vamos a tener que hablarle, siempre guiado, siempre porque su papá, su mamá o el maestro, nosotros que venimos a darle la charla, vamos a estar atentos para poder ayudarlo. Solos pueden hacerlo siempre, recordar, ellos te tienen que decir sí, pero dile sí, pero siempre bajo la guía de alguien que es mucho más grande que tú, ¿sí?
Bien, ahora, le tenemos que hablar también acerca de la importancia y los primeros auxilios. Y decirle que un primer auxilio lo puede aprender desde que eres muy pequeño hasta que ya estás muy grande o mayor. Y es un deber, es decir, es algo que estás obligado a aprender a hacer, porque de esa manera vas a poder realizar la atención de cualquier emergencia, en una situación en donde las personas requieran de un auxilio, cuando las personas dicen socorro, auxilio, necesito ayuda, es ahí donde podrías atender. Pero siempre y cuando sepas qué hacer. Bien, y aquí tendrías que hablarle acerca de cuál es la importancia de un primer auxilio, ¿sí? Preguntarle, ¿qué podría hacer, no? ¿Qué podría hacer que cause un accidente, que alguien tenga una herida? ¿Sí? Igual les pregunto a ustedes y traten de responder como si fueran niños, ¿no? O sea, tal vez, a ver, María de Los Ángeles, ¿estás ahí, María de Los Ángeles? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? María de Los Ángeles, te consulto. Imagina que eres una pequeña y te digo, ¿qué podría causarte a ti heridas, golpes? ¿Qué podrías haber hecho previamente para que de repente tú o alguno de tus compañeritos terminen con heridas, con golpes? Bueno, probablemente me hayamos estado jugando y como usualmente los niños no miden los riesgos o les agrada más que nada lo nuevo, entonces tienden a lastimarse, ya sea con algún instrumento, ya sea con algo que les genere curiosidad. Ujú. Muy bien, claro. Los niños te van a decir, sí, pues cuando nosotros jugamos y mi mamá me dice que no juegue o que no me empuje, ¿no? Que cuando haya, por ejemplo, agua no vaya corriendo, etcétera. Ellos te van a ir diciendo. Entonces ahí le vas remarcando cuál es la importancia y cuáles son las causas de lo que produce generalmente situaciones de accidentes o incidentes, ¿no? El que desconozca, el descuido, la irresponsabilidad. Y ahí entonces podrías darle esta herramienta, ¿no? Quizás preguntarle a alguno de ellos, ¿alguno de ustedes maneja bicicleta? Quizás te digan sí, otros te digan no, o si son muy pequeñitos, bueno, les habla no de la bicicleta, sino quizás del triciclo o de los autos, etcétera, ¿no? Entonces, tendrías que evaluar cuál es el contexto, la edad del niño. Y cuando te presentas esto, pues podrías decirle quizás qué de diferente, si los cuatro niños los ves iguales para salir a manejar la bicicleta, o ves alguna diferencia. Y quizás ahí me puede ayudar Noemí. Noemí, Buenas noches, licenciada. ¿cómo estás, Noemí? En esta fotografía, Noemí, ¿ves alguna diferencia en cuanto a los niños que están yendo a manejar su bicicleta? ¿Todos están iguales? ¿Qué te llama la atención? Bueno, me llama la atención que solamente un niño tenga el casco de protección y los otros dos no. Y me parece que ninguno tiene para protegerse las rodillas ni los codos. Ujú. Muy bien, a mí. Sí. Entonces, los niños te van a ir diciendo, sí, uno tiene solo gorra y el otro sí se puso casco, ¿no? El papá los está despidiendo y no les está diciendo tal vez que se está. Quizás algún niño te puede responder, el papá parece que les está diciendo que no se vayan, otro te puede decir, sí, que se vayan. Te van a responder de diferentes formas y uno tiene que estar atento. Nada de lo que te diga un niño, eso ténganlo en cuenta, nada de lo que te diga un niño tendría que considerarse como que está mal, porque ellos están en pleno aprendizaje. Entonces, tomas esta figura, esta fotografía, y con eso empiezas a hablar acerca de lo que es la responsabilidad cada vez que vas a jugar, ¿sí? El tener cuidado con uno mismo cada vez que vas a manejar una bicicleta, ¿sí? El ser responsable de tu vida, ¿bien? ¿Qué podría pasar? Entonces ahí podríamos incluso entrar a una segunda pregunta, ¿no? ¿Y qué podría pasar si, por ejemplo, los niños que no llevan casco pasan muy rápido, algo les asusta y se caen, ¿no? ¿Qué podría pasar? Quizás ahí, a ver, no sé quién me puede ayudar, a ver si alguien me levanta la mano y me dice, ¿qué podría pasar?
si es que hay un accidente y los niños que están sin el casco se caen, ¿qué podría pasar? ¿Nadie quiere que los llame? A ver, Mauricio. Mauricio. ¿No me escuchan? Licenciada, creo que Noemi levantó la mano. ¿Sí? No, no veo a nadie. Ok, Noemi, si es que levantaste la mano, adelante, Noemi. Ah, sí, ya te vi. Sí, vamos, Noemi, gracias. Sí, bueno, si en caso de un accidente los niños podrían tener fracturas en las extremidades y de no llevar el casco podrían tener trauma encefálico. Muy bien, perfecto, ¿no? Obviamente, con esos términos no le vas a hablar a los niños porque no te van a entender, pero obviamente la respuesta es positiva, adecuada. Si le vas a decir, van a golpear la cabeza, o probablemente los huesos se van a romper, eso significa que van a tener fractura. Y la fractura muchas veces te produce dolor muy, pero muy alto y no te va a permitir caminar, ¿sí? A lo mejor el hueso puede atravesar la piel y te puede producir una herida. Y cuando hay una herida, ¿qué va a pasar? Ellos te van a decir, hay sangre, muy bien, entonces hay que controlar, porque si nosotros no controlamos la sangre, probablemente luego vamos a tener que dormirnos para siempre, es decir, probablemente terminemos falleciendo, ¿no? Hablándole siempre con mucha delicadeza. Entonces, este cuadro te permitiría siempre sacar de aquí 1.000 preguntas, ¿sí? Lo he hecho de manera rápida, pero con ello podríamos ir sacando adelante lo que es un primer auxilio. Si esto pasara, es decir, si por ejemplo, vamos a ponerle nombre a esta niña, si por ejemplo Claudia, ¿no? Se cayó y de repente se golpeó la cabeza y de repente Josecito también se cayó y ya no puede caminar porque su hueso de pierna fracturó, y el único que quedó, digamos, como para ayudar fue Felipe, por llamarlo, ¿no? El que estaba con el casquito. Muy bien, entonces Felipe, ¿qué crees tú que debería de hacer? ¿Qué tiene que hacer con Josecito y con Claudia, creo le puse, ya no me acuerdo? Felipe, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes me responderían quizás, ¿qué es lo que tendría que hacer Felipe? ¿Qué responderían? ¿Qué es lo que tendría que hacer Felipe? Si él es el único que está en ese momento como que protegido por su casco, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Qué contestarían? ¿O qué creen que los niños le van a contestar? Probablemente digan, lo que van a decir los niños es ayudarlo, ¿no? O que llame a su papá, o que llame a su mamá, o que llame a la policía, o a los bomberos, o a la ambulancia. Por ahí cuando ya hay un conocimiento previo, te van a decir, van a ser mucho más específicos. Te van a decir, sí, que llame a la ambulancia, que llame al doctor, ¿bien? Entonces, es ahí donde tú dices, muy bien, Felipe, por haberse protegido, por haberse cuidado, ¿sí? Por ser responsable, es el único en ese momento que va a poder dar un primer auxilio y los va a ayudar, ¿sí? Bien. Y cuando das un primer auxilio, vas a poder ayudar a salvar una vida, vas a poder ayudar a que se estabilice el paciente y vas a poder ayudar a que se disminuyan las complicaciones. Y esa es la finalidad de dar un primer auxilio. Cuando das un primer auxilio, te comento, pues ir aumentando con la historia, ¿no? Te comento que Felipe desarrolla un valor muy bonito, eso de ayudar al prójimo. También, de alguna u otra manera, va a prevenir en adelante, va a evitar que en adelante los otros niños salgan sin sus cascos, salgan sin sus elementos que los va a mantener seguros. Manejen siempre mirando hacia todos lados, evitando pues que se realicen acciones o actos irresponsables. Entonces, luego también va a enfatizar el hecho de que estos niños constantemente tienen que respetar cada una de las reglas de tránsito y que nuevamente tendríamos que decirles de que siempre tienen que salir protegidos. Bien, entonces ahí ya le vas introduciendo cuáles son los valores del primer auxilio. Los primeros auxilios no solamente son acciones que se realizan en algún escenario en donde dentro de todo
puede haber tranquilidad. Y ahí tendríamos que remarcarle a los niños que hay momentos en que podría haber mucho caos, en que podría haber no solamente una, dos, tres personas pidiendo auxilio. Podría también surgir una situación en donde haya muchas personas pidiendo auxilio. Pero como ustedes son niños, ¿sí? Como ustedes son niños, van a tener que responder de acuerdo a su edad. Si tú eres pequeño, si tienes 7, si tienes 9, si tienes 10 años, entonces vas a tener que responder solamente a una persona o a dos personas. No pretendas responder a todos, porque entonces, como tú todavía estás muy pequeño, puede que termines haciendo las cosas, alguna cosa que te haga daño, ¿sí? Esto, por ejemplo, tendrían que, bueno, este es el testimonio de Henry Dunant. Él es el primer socorrista del movimiento en el campo de batalla del Solferino del año 1852, y él decía, el sentimiento de la propia gran insuficiencia es tan extraordinaria y solemne circunstancias, es un sufrimiento indecible. Esta persona, pues, fue el primer auxiliador en un campo de batalla, ¿correcto? Y obviamente manifiesta cómo es que el sufrimiento que se daba en esos espacios, en esos escenarios de violencia, de guerra, pues el sufrimiento era tremendo. Sin embargo, aún así él se convierte en el primer socorrista. Es el que siempre marcaba el hecho de que no solamente es ir y dar, de acuerdo a lo que les dije hace unas diapositivas atrás, dar un primer auxilio físico, sino también dar un primer auxilio psicológico. El saber de que hay alguien que te puede ayudar ya es bastante. Bien, le planteas el hecho de que existe un primer auxiliador y un primer curioso. En el caso de los niños, el primer curioso generalmente es aquel que empieza a gritar, se desespera, empieza a llorar, ¿ve? O simplemente puede incluso dejar de hablar. Entonces, enfócate en eso, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres ayudar? Sí, te van a responder. Muy bien. Entonces, tú te conviertes en el primer auxiliador. Pero si de repente tú te pones nervioso y te pones a llorar o empiezas a gritar o simplemente no puedes ayudar, no, simplemente te vas a convertir en un primer curioso. Y a mí me gustaría que aquí, una vez que nosotros te entreguemos el conocimiento básico, puedas convertirte en el equipo o ser parte del equipo de primer auxiliar. Si vas a auxiliar, ¿no? Necesitas estar bioseguro, y para eso es importante que siempre te pongas tus guantes, que siempre te pongas tu mascarilla. ¿Te acuerdas? Te encuentras en una situación de pandemia. Ahora no nos falta una mascarilla, pero agrega a tu mascarilla el tener siempre cerca un par de guantes, ¿sí? Un par de guantes. Porque eso nos va a proteger, nos va a reducir los riesgos para poder tener contacto, ¿no? Con diferentes agentes infecciosos, agentes físicos, químicos, mecánicos. Y te pueden decir, pero ¿y para qué voy a usar guantes? ¿No? ¿Para qué voy a usar guantes? Podría surgir la pregunta. Entonces yo le pregunto que me responda tal vez, no sé si me responde Ariana. Ariana, tal vez me puedes decir, si un niño te pregunta, ¿y para qué, doctora, voy a usar guantes? ¿Cómo le responderías tú, Ariana? Diría que es importante usar guantes para ¿no? Salir de la otra persona, también para evitar que de repente si la persona está accidentada, de repente tiene algunos fluidos, sangre que nos puede contagiar, ¿no? Muy bien. Entonces, el lenguaje, siempre ustedes tienen que ponerse siempre al nivel del pequeño, ¿está bien? Y sí, porque puedes tocar sangre, ¿no? Y al tocar sangre, a veces en la sangre hay algunos elementos chiquititos que tú no los ves y que podrían a ti enfermarte. Entonces, nunca toques a otro paciente o a alguna persona que está sangrando si no te has puesto tu super guantes, ¿no? Si mantienes tu mascarilla en el lugar. ¿Bien? Y ahí también estás dando lo que es bioseguridad. Ahora, los conceptos y la diferencia que puede haber entre una emergencia y una urgencia, ¿sí? Y una emergencia es aquel en donde obviamente el peligro, la vida del paciente o de la víctima se encuentra en peligro, o probablemente algún órgano, ¿sí? Que obviamente es importante, se encuentra en peligro.
Entonces, ahí estamos hablando de una situación de emergencia. ¿Cuándo podríamos ser víctimas de una emergencia? De repente podemos ver que un niño, ¿no? O un adulto se cae y ya no respira. ¿Cómo respiramos? ¿Sí? Entonces vamos diciéndoles cómo es que te das cuenta que otra persona respira. Ellos te van a decir, sí, a ver, sí, se levanta mi pechito cuando respiro, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces estás levantando. Y si ya no ves que se mueve el pecho, ya no sientes que está saliendo el aire por la nariz, probablemente estás hablando de que ese paciente dejó de respirar, entonces ese paciente si no respira va a morir, ¿no? O ves a alguien que de repente se cayó y tiene mucha sangre, ¿sí? Entonces vamos hablando de situaciones reales que ellos podrían enfrentarse y que ellos tendrían que saber cómo actuar. Obviamente, si le decimos que este paciente no respira, que este paciente cayó de repente, ¿no? Pues decirles que tienen que marcar el número de emergencia. Es lo primero que tienen que hacer, pedir ayuda, porque solo no lo van a hacer. Bien, eso lo vamos a ver, a recordar ahorita con el paso. Bueno, y esta es una urgencia. Bueno, decirle quizás hay algún niño que se te pueda acercar y decirte, me duele mucho mi estómago, de repente estuve corriendo y se me rompió la uña de mi pie porque me patearon jugando fútbol. Entonces, le vas diciendo que igual es necesario avisar a un adulto, ¿sí? Avisar a un adulto y mantenerte cerca para cualquier necesidad que tenga esta persona que se acercó a pedirte que lo apoyes o que lo auxilies. Bien, esto es algo que bueno, son simplemente afirmaciones que ustedes también podrían de alguna u otra manera utilizar, quizás esta herramienta, ¿no? En donde le dirían, a ver, vamos a responder si es que en este momento ustedes han venido escuchándome y están atentos a lo que les he venido diciendo. Y ustedes podrían decir, niños, hay una diferencia, si tú das un primer auxilio, ¿hay una diferencia entre la vida y la muerte? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Abra su micrófono, díganme sí, sí, muy bien. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces sale sí, ¿no es cierto? Y luego le dicen, hay una diferencia entre que haya una invalidez, es decir, no puedan caminar, quizás, o si es que no das un primer auxilio, ya nunca más vuelven a caminar, por ejemplo. Hay una diferencia si das un primer auxilio. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ujú. Bien. Y entonces ustedes les dicen, sí, está muy bien. Y otro es, hay una diferencia entre la recuperación rápida o la hospitalización prolongada. Si das un primer auxilio, probablemente la persona a quien ayudaste te va a recuperar rápidamente, pero si no le das un buen primer auxilio o no le das un primer auxilio, simplemente va a estar mucho tiempo en el hospital. ¿Hay diferencia en eso? Cuando das un primer auxilio, ¿sí o no? Ujú. Bien, y muy bien, ¿sí? Les sugiero que ustedes utilicen incluso aquí alguna otra herramienta, quizás algún juego, ¿no? Alguna figura, ustedes ya podrían adaptarlo de tal forma, y quizás las preguntas un tanto mucho más simples o lo pueden hacer mediante fotografías y ustedes van a ir respondiendo y van a ir participando. Ujú. Bien, ahora, esto cuando enseñas a los niños, lo primero que tienen que aprender es el PAS, ¿sí? El proteger, el avisar y el socorrer, que sé que ustedes también lo conocen, lo vamos a repasar. Proteges, que proteges tu escena, a quien avisas, en el caso de Perú es el 116 o el 106, y socorrer, que es cuando ya vas a dar el primer auxilio, ¿sí? Entonces puedes aquí hablar, por ejemplo, de una situación en donde alguien tal vez fue atropellado, etcétera, ¿no? Y bueno, tienes que utilizar el PAS. Y te proteges y dices, ¿de qué debo protegerme? Debo protegerme de si es que la escena tiene algunos otros peligros, debería de salir de ahí. Es decir, si hay un riesgo de explosión, por más que yo quiera, no puedo ayudar. Tengo que salir porque tengo que cuidarme yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿sí?
Si tú, niño, quieres ir y ayudar y sabes que va a haber una explosión, vas a terminar mal. Tú vas a terminar con heridas, con quemaduras, con fracturas. Quizás nunca más vuelvas a despertar. Entonces, hay que decirles que no tienen por qué hacer las cosas si es que no es tan seguro. Háblales del riesgo eléctrico, háblales del agua que podrían resbalar, ¿sí? Háblales, por ejemplo, de algún tipo de fuego que podría surgir, etcétera. Tienes que llevar siempre tu equipo necesario. ¿Qué equipo te he dicho que nunca debe de faltar? Ellos te van a decir la mascarilla y los guantes, ¿sí? Muy bien. Luego, aquí, esta eslabón del PAS es uno de los que en todos los países desarrollados, hablemos de países europeos, Estados Unidos o países como Japón, te enseña el niño desde los 2 o 3 años tiene esta capacidad. Y esto es algo en lo que me gustaría que ustedes se enfoquen y que hagan los ejercicios con él. O sea, el niño sabe llamar y sabe activar el SEM, el sistema de emergencia médica, ¿ya? Entonces, lo primero que debe saber hacer el niño. Entonces, ¿cuál es el número de emergencia? Es el 116 o también puedo marcar el 106. Ustedes pueden utilizar algún tipo de herramienta incluso en el cual podrían hacerles memorizar este número, ¿bien? Y tienes que practicar con ellos. Decirle, sí, soy José, tengo 6 años, por favor, necesito ayuda. Siempre es importante y por qué. Lamentablemente en Perú, como no existe una cultura de prevención ni tampoco de enseñanza de primeros auxilios aquí en lo que son más pequeños, cuando un niño llama a la central de emergencia de inmediato tienden a cortarle, ¿sí? Eso es algo que personalmente les digo cuando he formado despachadores, o sea, las personas que se encargan de recibir, se les recalca, pero hay tantas llamadas falsas y los niños, nuevamente, insisto, como no llevan esto, creen que marcar un número y hacer la broma, pues se constituye como un logro, una diversión. Ahí tienen que enfatizar el hecho de que no se utiliza estos números para jugar, ¿sí? Este número te va a contestar, sí te va a contestar, pero no es para que juegues, no es para que inventes, es para que pidas ayuda, ¿bien? Entonces, muy bien, vamos a marcar, muy bien, decirle soy, su nombre es importante en un niño y decirle la edad, ¿ya? Y en este momento mi mamá se acaba de caer, o mi vecino, o mi papá, y sí, incluso mamá sufre, por ejemplo, diabetes, tenerlo. Podría incluso pedirse que ellos armen sus propias tarjetas con un speech que esté cerca, ¿no? Para que lo lea. Y en ese momento, pues saber, ¿no? Soy tal, mi mamá sufre diabetes, acaba de caer y no me responde, estoy en el departamento tal, en el piso tal, etcétera. Y eso es algo que tendrían que practicar. Insistir, en el caso de Perú, que el niño sepa de que probablemente a la primera le pueden cortar, porque van a creer que está bromeando, pero tienen que volver a llamar, ¿sí? Incluso esa probable frustración que podrían tener, porque son niños, no tienen todavía la conciencia de que el adulto no le está entendiendo, pues puede considerarlo como que nadie quiere venir a ayudar. Entonces, si te cuelgan, vuelve a practicar y dile, estoy en tal lugar, mi mamá se desmayó, tengo 7 años, estoy en tal lugar y necesito eso. Bien, ¿dónde estoy? ¿Cuántas personas? ¿Qué es lo que pasó? Y eso te va a permitir a ti como niño poder darle la ayuda de inmediato. ¿Qué va a pasar? Que va a venir la ambulancia, que va a venir el grupo de médicos para poder ayudar a tu mamá o a tu hermanito, etc. Mientras tanto, tú tienes que seguir insistiendo para que venga la ayuda, ¿sí? Entonces, este es una de las cosas que en un primer auxilio los niños, desde cuanto más pequeños están, desde que ya saben hablar, podrían hacer el PAS, el avisar. Ahora, en el socorrer tendrías que enfocarte y darle este decálogo. Y primero, tienes que aprender a mantener la calma. Si algo pasa, hay que estar tranquilo. Gritar, llorar, probablemente contribuya más bien al hecho de que todo se vuelva más difícil, ¿sí? Ahora, buscar obviamente que quienes participen sean personas o quienes vengan a ayudar sean personas que no vengan a curiosear, sino que realmente vengan a ayudar, ¿sí? Debes tener cerca tu botiquín de primer auxilio.
¿ya? Y esa es otra, podrías darle incluso una charla aparte de qué es lo que deberías tener como un botiquín de primer auxilio. Lo otro es, si tienes como abrigar a la víctima, pues abrígala, colócale tal vez una frazadita, una colcha, si está en casa, obviamente, ¿no? Decirle, depende de dónde estés. Muy bien, tratar de que no se mueva más al paciente, ¿correcto? No hay que darle nada y ahí sí el niño te va a entender. No le vayas a dar agüita a tu mamá, no le vayas a tratar de dar algún caramelo o algo, ¿sí? A no ser que haya sido entrenado previamente, pero siempre las especificaciones en cuanto a generalidades tienden a confundir, ¿no? Porque yo tengo la experiencia de un niño que sabía cómo atender a su mamá que era diabética, por ejemplo. Pero bueno, hay que tratar siempre de hablar de generalidades, al menos cuando son cursos muy básicos. Y bueno, la posición lateral de seguridad, una vez que veas, por ejemplo, que tu mamita está respirando, está tosiendo, ya se despertó, si el niño sabe colocar, sí se le puede enseñar a hacer una posición lateral de seguridad, ¿sí? E incluso muchas veces lo hacen tal vez con la ayuda de algo para poder empujarlo si el cuerpo o la persona es demasiado pesada para él o para ella. Y te debes de quedar ahí con el celular o con el teléfono activo, con el fin de que si te devuelven la llamada, tú sigas hablando y dándole las indicaciones para que lleguen por tu ayuda, ¿sí? Por ayuda. Bien, tenemos incluso algunos elementos que podrían estar dentro de lo que es el botiquín de primer auxilio. Recuerden, como ustedes hemos visto, bueno, no sé si a todos les enseñamos nosotros, pero creo que sí algunos, un botiquín de primer auxilio no debería de portar lo que son medicamentos y más en un niño. Eso es importante porque hay niños que podrían, por su misma inmadurez emocional, pues querrían hacer algo más, ¿no? Podrían querer darle algún medicamento o algo. Entonces, siempre considerar que el botiquín de primer auxilio solo debería de tener lo necesario para dar ese tipo de auxilio. Gasas, ¿no? Lo que son, por ejemplo, férulas hechas. Podríamos considerar también lo que es el esparadrapo, considerar quizás también lo que es algún tipo de venda, ¿no? Lo necesario, lo mínimo necesario para poder, agua, jabón, eso también aprenden los pequeños, por ejemplo, lavar una herida, no es algo que podría devenirle en algún tipo de riesgo, tanto para la persona como para ellos, siempre diciéndoles, coloca tus guantes, nada más, para poder así evitar, ¿no? Que surja alguna complicación contigo mismo y decirle pues que el botiquín de primer auxilio es aquel que se encarga de llevar todos los insumos que te pueden contribuir o que permitan pues poder atender ante una situación de un incidente o de un accidente y tiene que ser de fácil acceso y transporte. En Japón, por ejemplo, los niños a partir del kinder tienen tanto su almohada, que se convierte, un osito que se convierte en almohada con la que duerme, por ejemplo, ¿sí? Y a ellos los entrenan, ¿no? Los entrenan. Ellos se van y duermen con su almohadita. De día, digamos que es un osito, pero cuando ya van a dormir lo utilizan como almohada. Pero dentro de esta almohada, de este osito, existen, por ejemplo, elementos de primer auxilio. Existe, por ejemplo, cierto tipo de alimento, ¿sí? De bebida, ¿ya? Y hasta incluso podría ir alguna manta. Todo muy, muy pequeño, muy reducido, de tal forma incluso que a la hora de utilizarlo como almohada no le produzca ningún tipo de malestar, sino más bien que lo tengan para que si pasa alguna situación mientras ellos están durmiendo, lo que van a hacer es coger su almohada, ¿correcto? Coger su almohada y salir con la misma y adentro van a encontrar todo lo que les acabo de decir. Ahora, este entrenamiento con los niños en Japón se da desde muy pequeños, incluso existen parques temáticos en donde sienten las vibraciones de un sismo, etc. Bien, y incluso les enseñan a cómo controlar una hemorragia, obviamente cuál es el número de emergencia al que deben marcar, dónde tienen que colocarse en caso de que hubiera un evento adverso, cómo es que van a evacuar, y siempre les dice no corra, no empuje, no grite, ¿no? Y el niño lo tiene clarísimo, que siempre tienen que salir en fila.
Más bien el adulto, no en Japón, porque en Japón también el adulto, desde que le han enseñado tan pequeño, también de adulto obviamente lo tienen bien establecido, pero muchas veces somos los adultos los que entramos en pánico. El niño tiene siempre un modelo. Si ve que el adulto empieza a gritar, empieza a desesperarse, definitivamente también el niño va a hacerlo. Podría empezar a llorar un niño porque se asusta por el ruido o por lo que ve. Estoy hablando, bueno, de un sismo o de alguna otra situación. Va a tener que reaccionar, es un ser humano. Pero es ahí donde también el adulto tendría que darle el apoyo para que se mantenga un tanto tranquilo. Ahora, si el adulto, también hay que ponerle esos escenarios. Si el adulto no responde y está solo, igual, ¿no? Siempre pedir ayuda si tienes el celular, ¿bien? Y si tienes que gritar, gritar enfáticamente, ¿no? Necesito ayuda, ¿sí? Enseñarles incluso, necesito ayuda, aquí tengo, mi mamá se cayó, no me responde, una cosa así. Pero sin dejar de lado el hecho de que es necesario mantener la calma aún en medio del caos, ¿sí? Aún en medio del caos. Decirles de que va a haber mucho ruido probablemente o mucho silencio, eso también es importante. Enmarcarles un escenario adverso en donde probablemente haya muchas luces, haya gente que esté gritando, porque puede haber, imaginemos que sea un ataque, ¿no? Violento o un accidente de tránsito, o también podría que haya escasez de luz, haya mucho silencio. Entonces, esto me hace recordar a que dentro de esta almohada, esta almohadita o su almohada que utilicen, incluso llega, dentro hay una linterna. Todo es muy pequeño, ¿no? Todo es muy pequeño. Una linterna, incluso tienen un pañuelo en donde llegan impresos varias escenas, ¿no? Como para que te acuerdes de algunos protocolos. Entonces, abren el pañuelito y en el pañuelito van a encontrar, por ejemplo, cómo se controla una hemorragia. Ah, mira, tienes que presionar, ven la figurita, ¿no? ¿Cómo es que puedes llamar al número, o cuál es el número de emergencia? Y ahí lo ven. Entonces, ese pañuelito muchas veces incluso los niños lo utilizan para llamar la atención, ¿sí? O también incluso lo han utilizado, les enseñan para poder controlar una hemorragia, ¿bien? Bueno, decirle de que siempre tienen que estar atentos de que los insumos que están dentro del botiquín de primer auxilio podrían caducar, ¿no? Decirles, enseñarles también y que el botiquín tiene que estar libre de polvo, de líquido y de humedad. Decirles que su botiquín ellos lo deberían poder cargar, ¿no? Si es más pequeño, o sea, el botiquín tiene que ser más chiquito, porque ellos tienen que tener la capacidad de poder cargarlo, es decir, tiene que ser portátil, eso es importante también, y que no permitan pues que el botiquín no esté en un lugar de gran acceso, porque a veces colocan muy arriba y entonces ellos no alcanzan. Eso es algo que se tiene que trabajar con la familia. Decirles, obviamente, que es importante siempre lavarse las manos para poder atender, si es que fuese posible, y si no, lavárselas después, porque muchas veces pueden decir, sí, pero el niño puede empezar a pensar, ¿no? Y decir, pero ¿y si yo estoy lejos de mi lavador? Bueno, entonces ahora ya los niños conocen el uso del alcohol gel, ese tipo de cosas siempre, para evitar que te puedas enfermar, ¿sí? Y es importante también que, por ejemplo, digas dónde es que tienen que hacer los desechos de los elementos biocontaminados. Bien, eso es muy importante. Decirles que cada uno de los tachos, muchos de ellos tienen ya su rotulado, si es que no recuerdan los colores para qué tipo de desecho específicamente ha sido diseñado, pero le puede decir, ¿no? Se ha utilizado plástico en el blanco, se ha utilizado papel y cartón en el azul, y si no acaban todos los residuos generales. Y si hay algo que tiene sangre, tienen que colocarlo en un tacho rojo. Entonces, probablemente te digan, pero si estoy en casa, o sea, yo no voy a tener. Bueno, como estás aprendiendo un primer auxilio, sí te diría que si hay algo que tiene sangre, que tiene saliva y que es necesario botarlo, pues deberías siempre tener en tu botiquín alguna bolsita roja, podríamos decir, ¿no? Entonces, todo eso tienes que colocarlo en la bolsita roja para que luego lo puedan botar en el lugar que corresponde. Bien. En conclusión, un primer auxilio, cuando va dirigido hacia los niños, hay que tener cuidado en el hecho de que hay ciertas limitantes por su capacidad de respuesta. Sin embargo, esas limitantes no tendrían que en ningún momento jugar
en contra, sino más bien siempre especificarles. Hasta aquí puedes hacer y con eso estás ayudando muchísimo. Activa el número de emergencia, ¿sí? Activa el número de emergencia, pide ayuda. Si ves sangre, ponte tus guantes y ahora presiona ahí sobre la herida, ¿bien? Y mantente ahí presionado. Te voy a enseñar a hacer un nudo, perfecto. Entonces tendrías que enseñarle a hacer un nudo para que logre controlar. Con tus pañuelos, ¿no? Haces tus nudos y ahí te controla. Y obviamente tienes que tener, si estás dentro de la casa, tener la forma de abrir la puerta, tener la llave cerca, ¿sí? Para poder abrir a las personas que van a venir. Ahora, si vives en un edificio, es importante, por ejemplo, que los vecinos tengan algún tipo de sistema de alerta temprana. Bien, porque muchas veces el niño pues va a decir, pero a mí me dijeron de que me quede siempre con la persona. Pero muy bien, una vez que has controlado, por ejemplo, la hemorragia, puedes abrir la puerta y decir, vecino, en este momento, o marcar a seguridad, ¿no? Ver la forma de que hay un sistema de alerta temprana, de tal forma que siempre haya alguien que pueda venir, tal vez algún adulto, a apoyar. Bien, decirles también que si alguien viene a apoyar, nunca, nunca, pero nunca se queden solos dentro. O sea, que mantengan la puerta abierta. Bueno, ahí también viene otra enseñanza previa, que es que nadie debe tocarlos, porque ya se han visto casos, hay casos en los que supuestamente llegan a ayudar y como es un menor, pues terminan siendo violentados, ¿no? O con cosas peores. Entonces es muy importante marcarles todos los escenarios. Sé que muchas veces cuando uno habla con niños tiene que enfatizar contenidos, no puedes tampoco atiborrarles de tanto conocimiento, pero por ahí te pueden surgir casos, ¿no? Eventualidades, realidades, y ustedes como van a ser los monitores, los facilitadores, tienen que estar listos a ellos, no sorprenderles nada. Sé que ustedes están avanzando ya con la carrera y obviamente están teniendo mayor experiencia y que hay muchas cosas que están viendo y bueno, eso no deberían de dejarlo como que no podría pasar, sí podría pasar. Así es que en un primer auxilio, y más aún si son niños, la forma de comunicarte con ellos siempre es a través de juegos, de manera lúdica, bien, de manera lúdica, porque el niño aprende así. No podemos sentarnos a darles una charla en donde querramos que se sepan de paporreta todos los conceptos. No, háganle juegos, utilicen estrategias adecuadas. Es lo que, bueno, me solicitaron, ¿sí? Que haga con ustedes. Así es que espero haber podido ayudar en cuanto a esto. No sé si hubieran algún tipo de preguntas quizás de parte de los que me están escuchando. Chicos y chicas, tendría una duda acerca del tema que se ha abordado para que estén listos para la intervención del próximo sábado. Sí, Noemi. Licenciada, disculpe, ¿usted cree que sea conveniente hablar a los niños sobre la mochila de emergencia en casos de sismo? Ya. La mochila de emergencia estaría más allá de lo que es un primer auxilio, o sea, dependiendo cuál es el tema que tenga, porque la mochila de emergencia es prevención frente a desastres, ¿sí? Pero si te vas a enfocar en primer auxilio, yo les diría que escojan un tema especial. Por ejemplo, activar el Zen, ese podría ser el ejercicio. Y el otro, por ejemplo, controlar una hemorragia. Cualquiera de los dos, y si pueden hacer los dos, bueno. ¿Sí? Porque eso es primer auxilio. La mochila de emergencia es prevención en gestión de riesgo de desastre. Depende cuál sea el tema. Ujú. Gracias, licenciada. Ok, muy bien. ¿Tienen algún tema en especial que ustedes quieran abordar con ellos? En realidad van a ser temas básicos, técnicas básicas en cuanto a relación a primeros auxilios. Queremos que tengan un concepto general, lo que usted mencionó, acerca de primeros auxilios, de la importancia de mochila de emergencia, la diferencia entre los tachos. Básicamente, también agradecerle bastante porque la exposición ha sido muy completa en cuanto a los temas que nosotros queremos abordar con los jóvenes, ¿no? Es un poco difícil llevar la parte práctica, ¿no? Porque por el medio de virtualidad, además, tendrían que poner sus cámaras. Más que todo nos interesa de que ellos puedan tener una diferenciación o unas generalidades de en qué consisten los primeros auxilios. Ujú, ujú. Ya, está Así bien. sería. Sí, ustedes tienen que hacer primero sus contenidos, ¿no?
sus contenidos. ¿Qué voy a enseñar? ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que aprendan esto y esto. Como van a tener, me imagino, una hora, no sé cuánta es la disponibilidad de tiempo, pues en base a eso ustedes organícense. ¿Cuántos niños les van a escuchar? Si es que son muchos, van a tener que dividirse en salas, es importante. ¿Sí? Ya les dije, utilicen herramientas que los conecte a ellos, ¿sí? Con fotografías que estén directamente con ellos. Pueden hacer una historia, quizás, como les presenté más o menos cuando salieron los niños en la bicicleta. Bueno, todo lo que he tratado de alcanzarles, he buscado pues el hecho de que se una a la edad de los pequeños, ¿no? Y que ustedes puedan realmente llegar y que ellos les entiendan. Ujú. Perfecto, licenciada Sandra. Más bien no me queda más que agradecerle. En realidad es una posición muy productiva. Es lindo tenerla nuevamente con nosotros dentro de la promoción que ha compartido de docencia. Así que, bueno, nos ha encantado su permanencia aquí en esta pequeña exposición, pero tan productiva, enriquecedora, y esperemos verla próximamente en nuevas capacitaciones, sesiones donde necesitamos su apoyo. Sí, y Sebastián, gracias nuevamente por la invitación y Ah, aprovecho sí, aprovecho la oportunidad para decirles que en otro campo laboral donde me estoy desarrollando, estoy liderando lo que es un voluntariado, ¿sí? El voluntariado verde del sector educación. Y ahí justamente se requiere de jóvenes como ustedes que quieran aprender, se les da un curso, es totalmente gratuito, no se les cobra absolutamente nada. Son 11 sesiones los martes estamos empezando de 5:30 a 8:30 con un nuevo grupo. Ya hicieron una primera sesión, pero ustedes muy bien pueden unirse si quieren participar. Terminamos en diciembre, es cada 15 días, o sea, hacemos un martes, luego después pasan 15 días el siguiente martes y así, son 11 sesiones. Y el Ministerio de Educación les da un reconocimiento al final, como voluntarios ver a nivel nacional. Terminarían ustedes certificados como voluntarios verdes sector educación en caso de